Pensemos en esto un segundo. En el desarrollo de software, casi siempre tratamos la calidad como algo que se revisa al final, ¿verdad? Hacemos pruebas para encontrar defectos. Pero, ¿qué pasaría si le damos la vuelta a todo esto? Hoy vamos a ver cómo se puede construir la calidad directamente en el proceso, desde el inicio, para que no sea un parche, sino que sea parte del ADN de nuestro producto. Y bueno, esta pregunta es que lo cambia todo, ¿no? Nos mueve de ser simples inspectores a ser verdaderos arquitectos de la calidad. La idea es que la etapa de construcción, la fase de build, no se trata solo de teclear código. Se trata de fusionar la codificación y las pruebas en una única actividad, una que es súper poderosa y, más importante aún, preventiva. A ver, para levantar una pared sólida, primero se necesita un buen plano, ¿cierto? En las pruebas holísticas, esa etapa que llamamos de comprensión es justamente nuestro plano. Es el momento donde definimos todo, colaboramos y planificamos para que la fase de construcción sea una ejecución precisa y no un a ver qué sale y después corregimos. Así que, vamos a meternos de lleno en cómo se hace esto. Ok, arranquemos con la primera práctica que es fundamental. ¿Cómo pasamos de tener requisitos que son medio abstractos a tener guías súper concretas que los programadores puedan usar para construir exactamente lo que se necesita? Bueno, la respuesta está en usar los ejemplos como si fueran nuestra brújula. Y es justo aquí donde empieza la magia. Estamos hablando de ATDD, o Desarrollo Guiado por Pruebas de Aceptación, y BDD, que es el Desarrollo Guiado por Comportamiento. Pero ojo, no son solo técnicas, son filosofías de trabajo. Hay que pensarlo así. Antes de escribir una sola línea de código, el equipo se junta a definir el comportamiento esperado usando ejemplos bien claros. Y esos ejemplos se convierten en pruebas automáticas que, al principio, claro, van a fallar. Y eso es perfecto, es justo lo que buscamos. Y este flujo de trabajo lo deja clarísimo. Miren el paso 3. La meta del programador ya no es solo escribir la función, ahora es hacer que la prueba pase. Esto une el testing y la codificación en un ciclo de test y código inseparable. Las pruebas de aceptación, que por cierto incluyen esos casos borde que se descubren en la charla, guían activamente la construcción del software. Así es como de verdad se construye lo correcto a la primera. Claro, para que esos ejemplos sean realmente útiles, necesitamos que todo el equipo esté en la misma página, que haya un entendimiento compartido y profundo. Y eso no se logra si cada uno trabaja por su lado, en su propio silo. Por eso, la colaboración, pero una colaboración bien estructurada, es el segundo pilar para que la fase de construcción sea un éxito. Lo que vemos acá es el contraste perfecto entre, digamos, el caos y la claridad. A la izquierda, el método de siempre. Silos, pases de mano, malentendidos, mucho desperdicio. A la derecha, algo que se conoce como el poder de 3 o los triamigos. La idea es simple, pero ¡wow! ¡Qué cambio! Se trata de juntar las 3 perspectivas clave, producto, desarrollo y pruebas, desde el minuto 0. Así nos aseguramos de que el plano que estamos dibujando lo entienda todo el mundo y eliminamos esa ambigüedad que después nos cuesta carísima en la fase de construcción. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se organizan estas conversaciones para que sean realmente productivas y no terminen en discusiones eternas? Bueno, para eso existe una técnica específica que se llama mapeo de ejemplos, o en inglés example mapping. El proceso es súper simple, pero muy, muy potente. Para cada regla de negocio, el equipo empieza a tirar ejemplos. Por ejemplo, si el usuario es premium, el envío es gratis. Y al toque saltan las preguntas. ¿Y si el carrito está vacío? ¿Y qué pasa si vive en una zona súper alejada? Estas preguntas, estos ejemplos, son los que sacan a la luz la complejidad real y nos ayudan a dividir el trabajo en pedazos que sí se pueden manejar. Este es el plano detallado que la fase de build necesita para ser eficiente. El tercer pilar para construir calidad es pensar en el futuro. No solo en cómo funciona el software hoy, sino en cómo vamos a entender qué está pasando con él una vez que esté allá afuera, en producción, y a eso le llamamos observabilidad. Esta frase es clave, ¿eh? La observabilidad no es algo que se pone al final como una curita. Si esperamos a que el sistema esté en producción para recién ahí ponernos a pensar en cómo lo vamos a monitorear, ya es tarde. La planificación de la telemetría tiene que pasar acá, en la fase de comprensión, para que pueda ser construida a propósito, con intención. Este ciclo lo muestra perfecto. En la etapa de comprensión nos hacemos la pregunta, a ver,
Si esto falla en producción, ¿qué información necesitamos para entender por qué? La respuesta a eso se convierte en un requisito de telemetría, o sea, la recolección de datos como logs, métricas, eventos. Después, en la etapa de construcción, los desarrolladores no solo escriben el código de la funcionalidad, sino que también instrumentan ese código para que emita esos datos. Y lo más importante, prueban que esa telemetría funcione. Así nos aseguramos de que nuestros sistemas de monitoreo sirvan antes del despliegue. Muy bien. Ya vimos cómo las prácticas de la fase de comprensión son en realidad los cimientos para una construcción de altísima calidad. Vamos a repasar esas conexiones que son clave. Aquí está el resumen perfecto. Cada práctica que vimos tiene un impacto directo, tangible, en la etapa de build. ATDD y BDD son la guía de la codificación. El mapeo de ejemplos le da claridad y evita errores. Y planificar la telemetría asegura que lo que construimos se pueda observar y mantener a futuro. Como ven, no son fases separadas, es un todo integrado. Así que la pregunta final para la reflexión es esta. No se trata solo de si se están haciendo pruebas o no, sino de si todo el trabajo que se hace antes de codificar está preparando el terreno para el éxito. ¿Se están creando los planos correctos para que la construcción de la calidad sea algo inevitable? Este enfoque de pruebas holísticas es un mundo fascinante que no para de evolucionar. Si hay ganas de profundizar más en estas ideas y en cómo llevarlas a la práctica, recomiendo mucho seguir el trabajo de Gustavo Terrera en su blog y en LinkedIn. Es una fuente excelente para seguir aprendiendo a construir la calidad desde adentro. Muchas gracias por la compañía.